El natalicio de César Chávez es un evento importante. Especialmente este año creo que tiene más significado. Es un momento de incertidumbre, de miedo, y creo que el entender de dónde venimos, el por qué peleamos ciertos derechos que nos corresponden, el mantenernos unidos, el entender el liderazgo que tuvieron nuestros antepasados, es muy importante para nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando en aquellos entonces había la leva que exigía que se inscribiera y obligatoriamente sirviera en el ejército, si no, había consecuencias serias. Cuando me llamaron a mí y me presenté enfrente de la mesa directiva, yo preguntaba, ¿por qué soy yo 1A? En primer lugar de ir a servir en Vietnam y aquella persona no. Oh, dice, él es hijo de un granjero. Y los granjeros aquí, los rancheros, están produciendo para el ejército. Porque no tengo yo esa defensa, ¿verdad? De tener la opción de ir o no ir, ¿verdad? Igual como ese joven que porque su papá es granjero, es dueño de la cosecha, yo soy trabajador del campo, él está excluido, deferido, como se llamaba, deferment, ¿verdad? Y yo no. Hay indocumentados que sirvieron, que están ahí, que el Congreso no quiso darles una medalla de honor, aunque se la merecieron. I learned a lot, actually. A lot about the history, about the whole event is all about the unions and the history of activism here in Wisconsin. And I thought I learned a lot history-wise, but what I really took away is how to be a leader, and what courage it takes to become a leader and what it really means to be one. Bueno, aprendí que no toma mucho para ser un líder, solamente tienes que tener una causa y creer en lo que vas a liderar, y eso es algo que me voy a llevar conmigo porque sé que en el futuro se van a necesitar líderes con mucho carácter. En ese tiempo donde se necesita que las voces se escuchen, siento que es importante que hayamos hablado con un gran líder que nos diga y nos motive para hablar en esos momentos. Yo sé que muchos jóvenes también han sido parte de esta lucha y han crecido en la lucha, y la valentía que ellos sienten surge, ¿verdad?, de su amor a sus padres y batallar en contra de la discriminación y desigualdad. ¿Qué fue lo que aprendiste de estos esfuerzos que llevaste a cabo? Bueno, primero de todo, la lucha que debe de ser como Gandhi, como Martin Luther King, como Chávez, ¿verdad? Debe ser algo honorable, algo digno, debe ser en paz, algo no violento, ¿verdad? Este acercamiento entre nuevas generaciones y estos personajes creo que nos van a ayudar a seguir peleando por nuestros derechos que nos pertenecen porque estamos aquí, porque somos de aquí, porque nacimos aquí, o bien porque la línea se movió de un país a otro simple y sencillamente. Entonces creo que en este momento necesitamos escuchar cosas buenas, ¿no? La mayoría de los ciudadanos de aquí, de la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, del 75 al 80% se queda en el área, se queda aquí en Milwaukee. Imagínese de usted de los 528 estudiantes que vamos a reconocer ahora el mes que entra, que va a haber más de 400 que se van a quedar aquí. Un impacto generacional. Para mí uno de los grandes fue en el 2009, cuando se ganó la colegiatura estatal en la legislatura. Por 2 años lo tuvimos. En el 2011 fue cuando los mapas se cambiaron, ¿verdad? Los mapas tramposos se implementaron y se quitó ese derecho. Pero eso es algo que seguimos en la lucha para restaurar ese derecho. La lucha de DACA, cuando algunos de nuestros líderes jóvenes se declararon sin documentos, sin miedo, las protecciones en el distrito escolar de Milwaukee, que no permite que ICE entre interrogando o deteniendo padres o estudiantes. Y ahora recién en una manera administrativa se está implementando eso. Eso es algo muy importante que los jóvenes lideraron. Siento que están pasando muchas injusticias, siento que debemos hablar por lo que está pasando, y siento que muchos de los inmigrantes están pasando por cosas que no deberían que estar pasando. Issues happening, especially facing the Latino and Hispanic community. I think it's important to have these leaders and to have the courage to stand up when we are being oppressed. Un joven me dijo hace unos días, mis papás vinieron y de nada hicieron mucho, y de ese mucho estamos hoy aquí creando más.
Me parece muy interesante que me quedó grabado, porque sí es cierto. O sea, los migrantes de la nada edificamos. Fiesta Mexicana es un recurso tremendo. Cuando se reorganizó por Gregorio Mototo, por aquellos líderes, ¿verdad?, que tenían una visión más amplia que la de nosotros y dijeron, todas las ganancias que hagamos aquí en esta institución va a ser para el beneficio de nuestros jóvenes, para asistirlos en que se adelante. La situación es seria, pero lo que yo pienso que es muy importante, que no nos podemos dejar intimidar. Si hacemos eso, ya perdimos. Hay un sinnúmero, millones de gente que puede ahorita calificar por ser ciudadanos y el partido que está ahorita en el gobierno no da el proceso legal. No hay bastantes jueces para que ordenen el proceso de ir de green carder a permanent resident a ciudadano. ¿Por qué? Porque temen de que quizás no estemos de acuerdo políticamente con ellos, ¿verdad? Se necesita actuar y pedir que estas cosas cambien como lo hicieron nuestros líderes en el pasado. What we need to do now is to go out and be leaders and advocate for ourselves and advocate for our neighbors. Nuestros jóvenes, con esos valores, encajan no solo individualmente, sino colectivamente están actuando. Vamos a tener que luchar de la manera que nos enseñó Gandhi King y el Señor que estamos celebrando hoy en la noche, ¿verdad? Ordenadamente, lo vamos a hacer en paz, lo vamos a hacer sin violencia y le vamos a ganar. Para mí el cambio viene del pueblo. Siempre eso va a ser el caso.